muchas gracias a todos que se van a conectar después en línea y van a ver este webinar. Este es el primero de una serie de 6 encuentros que vamos a estar teniendo como del certificado de plantación de iglesias de Fuller Church Planting Initiative. Yo soy Jessica Rosales, la doctora encargada de la parte de plantación para la Iglesia Latina de parte de Fuller Church Planting. Y bueno, para saber de este curso, lo más importante es conversarlo, ¿verdad? Es como vivirlo. Y la mejor manera es poder hablarlo con alguien que está tomando el curso, que es un destacado líder y pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile, el pastor Marcos Ruiz. Marcos, muchas gracias por estar acá, muy bienvenido. Placer. Y por favor, cuéntanos un poquito primero de ti y después cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de este primer curso, uniéndonos a la misión de Dios. Bueno, muchas gracias. Para mí un gusto estar acá y poder compartir esta experiencia de que más allá del proceso de formación que este curso tiene, es la experiencia de ir siendo formado y formateado también en el mismo. Así que ha sido muy rico. Yo soy Marcos Ruiz, soy chileno, pastoreé durante 15 años una iglesia presbiteriana en Buenos Aires, en el Presbiterio San Andrés. Me fui mucho tiempo por esos lados a formarme. Entonces, en el corazoncito mío y después de mi esposa, que también la conocía ya, María Paz, con quien tenemos dos hermosos hijos, siempre ha estado esta idea de Ujú. lo misionero, esta cuestión transcultural incluso, esta comprensión de un evangelio que es movimiento, que no tiene que ver solamente bueno, estoy en un lugar y hago algo, sino que uno se rinde a un Dios que no deja de moverse. Entonces, como familias hemos experimentado eso y el último año y medio, en esa dinámica de un Dios que está en constante movimiento, es que comenzamos a orar para pedirle discernimiento a Dios de qué hacer, si seguimos ahí la iglesia que estábamos o tomamos otros rumbos. Y es así como volvimos a Chile y hoy estamos trabajando en la Iglesia Presbiteriana de Chile, acá en Santiago, en un barrio que se conoce como Ñuñoa. Así que eso ha sido nuestro trayecto y justo en este proceso de estar acá es que también se da la posibilidad de encarar este espacio y este curso que viene súper bien para leerme y leernos también como familia y como iglesia y como liderazgo en, bueno, ¿qué hacemos con esta iglesia en la que estamos llegando y que hay una clara convicción de que hay que revitalizar, ¿no? Así que eso es un poquito quién soy, quiénes somos y dónde estamos en este momento. Así que No, eso. maravilloso. Y bueno, y como te decía, bienvenido Eduardo, que tú estás acá, así es que siéntete libre de hacer preguntas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este curso, del curso número 1, uniéndonos a la misión de Dios? Ujú. Sí, hay varios aspectos. Uno, el formativo, que me parece para mí es novedosa, por lo menos en el ámbito de formación de seminario, reflexión teológica, está formarnos con otros. Parte del curso es ser parte de un grupo, vas caminando con ese grupo, te juntas a orar con ese grupo, semanalmente estás atento a lo que viene pasando en esa corte o grupo que se arma. Entonces, hay una formación que no es aislada, sino que tiene un contexto incluso que enriquece tu propia mirada, la historia del otro, sus situaciones, o entender que sus problemáticas también son las tuyas. Entonces, hay un aspecto del curso que tiene que ver con esto, con la formación con otros, y eso ha sido, por lo menos para mí, enriquecedor y desafiante. Encontrarme con otros que nos alegramos por las mismas cosas y lloramos también por las mismas situaciones y nos preocupamos por las mismas cosas. Eso ha sido muy, muy rico. Y después está el aspecto más de contenido que también ha sido muy movilizante, de cambios de paradigmas. Una de las primeras cosas que si bien yo particularmente lo tenía muy presente, era esto de descubrir la misión de Dios como eh, como una misión que no está encuadrada o limitada a un contexto eclesiástico, sino que al contrario, Dios siempre ha sido el primer interesado, el primer misionero y el que está detrás de todo,
de todo esto, ¿no? Entonces, no sé, acá tengo unos apuntes que me hice para poder también traerles Dale. algunas cosas. Hay unos cambios de paradigma. eh, y uno de ellos es la misión, no, salir de esta idea de la misión como una actividad de Dios a la misión como la naturaleza de Dios, ¿no? Y que parece algo tan simple, pero que es súper revelador, porque en primer lugar eso a mí me provocó descanso, ¿no? Descubrir que por más que yo haga y estoy llamado a ser responsable de la vocación que Dios me ha dado, del contexto comunitario en el que estoy trabajando, de pastorear y de acompañar a una iglesia, entender que lo que va pasando en la vida del otro, del crecimiento, del desarrollo eclesiástico, de la influencia que va teniendo la iglesia, que todo eso es tarea de Dios, que Dios es el primer interesado, que es parte de su naturaleza, ¿no? Moverse misionalmente, y que no es una agenda, ¿no? Que él tiene que cumplir, es misión, ¿no? Dios está en movimiento en esta lógica de que Jesús fue enviado por el Padre, ¿no? Que Él envía al Espíritu y que el Espíritu moviliza a la iglesia, ¿no? Volver a descubrir esto, que Dios es misión y es misionero, para mí fue algo inspirador, ¿no? Una de las cosas que ayudar a refrescar. Y la segunda, que es súper también movilizante, es que la misión de Dios tiene una iglesia, ¿no? Y que la iglesia, y salir de esta idea de que la iglesia tiene una misión, y entender que la misión de Dios tiene una iglesia, también fue otro factor súper enriquecedor. Porque es así, somos parte de un pueblo que ha sido llamado a ser de bendición para otros, ¿no? Que siempre ha estado en el ADN de quien nos llama, el sentido misionero, y por consiguiente la iglesia es eso, es reflejo de un pueblo misionero que está llamado y que cumple su propósito y encuentra satisfacción y productividad en tanto sostiene esa misión, ¿no? Entonces, ahí hay dos cambios que para mí han sido como, nada, claves para entenderme como un sujeto que se suma a algo y que es de otro, Mm. y también en el liderazgo, llevar a toda una comunidad a comprender que es más que un culto, ¿no? Que es más que una iglesia. Es un pueblo que es llamado a ser misionero, a cumplir con esa tarea de mostrar a Dios, ¿no? A todo quien nos rodea. Así que eso es en primera instancia lo que me ha llamado como la atención. Como el cambio de paradigma. Ujú, El cambio. totalmente. Cuando yo estaba haciendo la traducción de este curso, me llamó mucho la atención eso que tú dices, porque como que al tiro de una, así rápidamente cambia un poco la presión, como que la presión de que la iglesia la tienes que movilizar, el plantador o el líder, no, aquí es Dios el que lo está haciendo y uno ya Ujú. se une a lo que va. Entonces, me imagino que para ti como líder ha sido un poquito refrescante eso, porque tú ya lo sabías, pero el Mm. poder, el poder como reflexionar en eso, pudiste sentir un poquito más de alivio, saber de que Dios es el que está a cargo, no tú. Eh, Sí, cómo viviste esa parte experimental, esa experiencia? sí, 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 no deja de ser un descanso, por supuesto. Yo creo que son esos como textos que uno tiene que ir colocándose como el Shema de parte de Dios de Israel, ¿no? Colocarlo en todas partes para que no se te olvide, ¿no? Porque por supuesto que la inercia de ir llevando adelante ciertos procesos y pensar la iglesia y pensar qué estamos haciendo y cómo llegamos y cómo hacemos lo otro, uno puede perder este horizonte, que a mí me sirve como eso, como horizonte, entender que al final del día, todo lo que yo haga o deje de hacer, no deja, o sea, no limita a Dios, ¿no? Y eso es un descanso, entender que lo que yo hago produce algo porque Dios lo produce, y si dejo de hacer, Dios produce igual, ¿no? Que esto no depende de si yo tengo ganas o no, ¿no? Porque el curso después sigue, ¿no? Y tiene este orden que es súper rico, y comienza a hablar de esta hermenéutica misionar o misionera, ¿no?
leer con lentes misioneros toda la Biblia. Entonces, pensaba en este texto de Mateo 28 al final, que lo entendemos como esta gran invitación o comisión de Dios, y leerlo misionalmente es entender que toda autoridad le fue dada a él, por ende vayan, ¿no? Entonces, y hagan esto, discípulos, enséñenle cosas. Todo el texto no radica en si yo tengo ánimo o no de hacerlo, si tengo el poder para hacerlo o no. Todo el texto ahí radica misionalmente en que toda la autoridad está en Jesús. Entonces, leer misionalmente el texto bíblico y entender que toda la Biblia habla de este Dios que está interesado en redimir toda su creación y que en ese proceso forma un pueblo para que eso también se materialice en cada contexto, es súper liberador, ¿no? Toda autoridad la Mm, tiene el Señor y uno se suma a eso. Y a mm, veces uno tiene más lucidez o menos lucidez, más ánimo o menos ánimo, mm, pero al final del día es el Señor que va llevando su misión adelante y que incluso mi historia de vida es parte de ese proceso, que eso lo dejo como un puntito para el final, ¿no? mm, Pero sí, ha sido muy, muy, muy rico descubrir o refrescar quizás esto mm, y darle también palabras y estructura quizás a pensamientos y emociones o sensaciones que circulan, pero que a veces no te das el tiempo, o yo no me daba el tiempo de parar, pensarlas, estructurarlas y darle incluso un marco teórico que lo permita vivir como una realidad también. mm. Por ahí va, sí. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que estamos viendo otro grupo de pastores latinos en Estados Unidos que van a tomar el certificado. Y estábamos viendo de que todos los pastores, y especialmente los que son plantadores 100%, están todos súper ocupados. No hay tiempo Mm, para la reflexión, no hay tiempo para el análisis. De ahí a donde, por ejemplo, yo encuentro que herramientas como esta te fuerzan a tener a invitarte a la reflexión, a poder mm, descubrir lo que tú decías, tu misión. La lección 7 del curso uno habla que cómo descubriendo tu misión y te hace preguntarte, te hacen estos test de cómo tú estás en esta plantación, en cómo tú estás parado en la misión que es de Dios. Entonces, no es tu misión. Y yo creo mm, que, no sé si tú ves ese valor agregado como esa cosa de fuerza que tienes que hacerlo porque te comprometiste, pero al mismo mm. tiempo te ayuda a poder reflexionar sobre tu caminar. ¿Lo ves como un valor agregado o realmente algo que solamente quita tiempo? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Y honestamente, porque sí, esto es para las personas que van que se a van a tomarlo. sumar a esto, claro, Claro. sí. No, o sea, para mí todo aquello que nos permita encontrarnos, ¿no? Y construir con otros, eso responde fielmente a la propuesta de un Dios misionero, que forma pueblo, ¿no? Forma cuerpo. Entonces yo creo que sí es una decisión de agenda, una decisión de inversión de tiempo más que de pérdida de tiempo, pero hay que darle esa vuelta, entender que es vital para que vayamos también entendiendo este paradigma de la misión de Dios, ¿no? Porque Mm, parte de esa misión es nutrirnos de que así como Dios está haciendo algo en mi contexto, está haciendo algo en otros contextos. Entonces, yo creo que lo más difícil de este proceso, en mi caso, es la cuestión más eh, denominacional o institucional que de repente atraviesa mi forma de pensar la misión, ¿no? Porque al jugar dentro de cierta denominación, uno debe responder a ciertos requerimientos, a ciertas exigencias, que a veces, eh, no sé si entorpecen, y capaz que es torpe usar la palabra entorpecer, pero mm, que a veces, claro, no te ayudan o no te permiten ser tan creativo con mm, quizás todos estos valores que vas descubriendo de otros colegas, amigos, hermanos que están transitando una propuesta misionera y quizás con menos estructura, entonces pueden ser más creativos, hay lugar a prueba y error. En cambio, en mi caso, en una denominación más histórica y con más tradición, es más, hay más riesgo a veces, ¿no? Hay como una dogmática que a veces cuesta trabajarla o pensarla para pensar misioneramente algunas cosas, ¿no? mm, Entonces,
para mí sí ha sido un valor, pero también ha sido una tensión este curso, ir descubriéndome con de repente animosidad para inventar cosas, no porque invente la rueda, pero ser creativos en mi contexto, y a veces hay una estructura denominacional que hace que eso a veces no tenga lugar. Entonces ahí se va generando como una tensión, ¿viste? A veces frustración, eh, pero que también es parte de mi proceso como plantador, revitalizador, de mi proceso como misionero, de que también la misión de Dios es esperar al otro, ¿no? Entonces, ahí voy, pues, dándole vuelta a todas las inquietudes que el curso me ha generado, que me las voy anotando. Bueno, voy a hacer una caminata de oración por la ciudad, voy a salir a hacer, entonces cosas que hago a veces solo y digo, ya, llegará el momento donde la podré hacer con alguien más, ¿no? Que entiendan que es algo bueno y que no es una locura. Digo, Claro. hay un montón de lucecitas, de experiencias de otros que incluso en el mismo curso surgen, modelos de iglesia, iglesias que solamente funcionan de manera virtual, ¿no? Como multiverso, digo, cuestiones que en la pandemia dije, sí, esto lo hicimos, pero hoy, ¿por qué cuesta tanto, no? Entonces, Mm. el curso nos va, por lo menos a mí, prestando herramientas así que, bueno, ahí te diré un tips que es del curso nuevo, pero herramientas que nos permiten soñar creativamente los contextos en los que estamos, tanto el curso como la gente que también toma el curso. A mí me ha permitido eso. Entonces, sí, es una inversión de tiempo que Mm. no deja de ser una tensión, por esto mismo, Pero ¿no? mira, ahí tú tocaste otro tema del curso número uno que yo lo encontré fascinante y yo creo que esta tensión que pasa, eh, el valor que tú dices, la articulación, cómo podemos articular lo que estamos pensando y que nos va a hacer más fácil comunicarlo también, sobre todo ustedes que son líderes y están frente a gente. Y habla de esto del descontento santo. Hay una parte en el curso uno que habla de cuando tú, no te estoy diciendo que vayas a tirar tu iglesia porque no es la idea, pero sí hay un descontento santo que le llaman, que en el fondo cuando tú ves cómo la misión se puede, cosas que te molestan, pero que tú las pones a los pies de Cristo y tú dices, mira, ¿qué tan mal estoy? Y es un momento de reflexión. ¿Qué te pasó cuando Ujú. leíste la parte del descontento santo? ¿Cómo te llegó esa Mm. parte? No sé si te acuerdas de esa. Sí, 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 me encantó. Es más, compartí ese artículo con otros colegas que no están haciendo el curso. Sí, Buenísimo. bueno, esto va como ya en la segunda parte del curso donde comenzamos a hacer exégesis de nuestra propia vida, de cómo Dios nos pensó como hechuras de Él, creado para buenas obras, y hay un momento donde el ejemplo de Pablo y el curso te va llevando a, bueno, piensa tu historia, ¿no? Y cómo lo que hoy estás haciendo también responde a esa historia que Dios te ha permitido transitar. Entonces, hay como una redención, ¿no? De nuestra propia historia, peregrinaje, de nuestro camino, de nuestras experiencias, que claro, cuando uno después los pone al servicio de la misión, de la revitalización de iglesia o plantación, no hay que no hay que hacer un acting, ¿no? De lo que estamos haciendo, es recuperar lo que Dios nos ha permitido experimentar en la vida y entender que allí Dios hizo una misión primero para luego llevar esa misión también al contexto en el que estamos. Si Dios te ha permitido tener experiencia de extranjeridad, bueno, que ese sea un recurso para abrazar y mirar al extranjero en tu contexto, ¿no? Si te ha permitido tener experiencias de otro tipo, como también esas situaciones hacen a la misión de Dios. Entonces, eso es, a mí por lo menos me emocionó esa parte del curso y sobre todo cuando vas trabajando haciendo espejo de algunas cosas, porque también es reconciliarte incluso con aspectos tuyos que no te gusta contar ni hablar porque consideras que no califica como parte de un perfil de un misionero o de un plantador, eh, como si esto se tratara de nosotros, ¿no? Ahí vuelve ese viejo paradigma. Y después en ese descontexto santo, una de las cosas que me hizo mucho sentido es que no está mal, ¿no? No está mal que ciertas cosas no cierren o nos generen tensión o incomodidad. Es aprender a escuchar eso, incluso como una señal de que hay algo que, bueno,
está soplando por ahí de parte de Dios y hay que trabajarlo y hay que llevarlo adelante con ternura, con cuidado, sin perder otros valores como el amor al otro, el respetar siempre a los demás como supieron a uno mismo, ¿no? Pero ese descontento como una voz también de discernimiento respecto a ciertas situaciones, ya que hacen que uno pueda seguir pensando y latiendo con la misión de Dios, ¿no? Entonces sí, es algo que me gustó mucho, ese apartado de leer la disconformidad o el descontento como parte de un proceso de discernimiento, ¿no? Por lo menos yo así lo entendí y lo apliqué, ¿no? Es decir, bueno, esto no me cierra acá, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí empezamos un proceso de oración y de trabajo y de charla y de escucha y ver que hay otros que capaz están latiendo en la misma frecuencia y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y ahí surgen cosas nuevas que van revitalizando, en nuestro caso la iglesia en la que hoy me toca trabajar y acompañar, ¿no? No, buenísimo. Antes que abramos, que terminemos esta sección, ¿hay algo más que te gustaría comentar de este curso número 1 del certificado? Sí, quizás una de las cosas que me gustó mucho, un detalle, ¿no? Hay un momento que leemos o vemos un video de Alan Hirsch, eh, que él comienza así, ¿no? Esto de quiénes somos y no lo que hacemos, ¿no? Entendiendo que la iglesia no es alguien que hace misión, sino que somos misión en sí misma. Ujú, Y algo de lo que ahí me movilizó mucho es cómo entender que la iglesia misional como idea, ¿no? Es una idea que surge de la doctrina de Dios y no de la doctrina de la iglesia, ¿no? Que claro, yo me formé al revés, me formé que cuando vimos todo lo que es eclesiología, ahí vimos la misión de la iglesia. Y cuando vimos doctrina de Dios, vimos sus atributos, y en ningún momento dentro de esos atributos trabajamos el aspecto misional. Y si lo trabajábamos era como una cosa más, ¿no? No como lo esencial. Entonces, ese movimiento ya sistemático por lo menos que vuelvo a esto, es capaz que es un detalle súper ínfimo, pero a mí me ayudó a reorganizar sistemáticamente mi forma de pensarme y de pensar en lo que estoy haciendo y por consiguiente de pensar la iglesia, ¿no? Cómo pienso las predicaciones, cómo pienso el liderazgo, cómo pienso el discipulado, en nuestro caso, cuando hacemos nuevos miembros, catecúmenos, a qué los estoy llevando, ¿no? A que sean parte de una denominación, de una institución, o que sean parte de un movimiento mucho más amplio y que siempre ha sido así, que es sumarse a la misión de Dios, ¿no? A un Dios que está en movimiento. Bueno, eso para mí fue clave. Somos, en esencia, una iglesia llamada a hacer luz, ¿no? A las naciones y no es parte de lo que hacemos, es lo que somos. Y eso debe redefinir, ¿no? Identitariamente todo. Así que eso me parece que ha sido algo, por lo menos que a mí me ha cambiado, sí. Me no, he bueno. convertido, me he convertido. Pero qué interesante porque eso habla con un factor de identidad y ahí es un paradigma que cambia pero ampliamente. Oye, yo te quiero agradecer. Roberto, ¿quieres hacer alguna pregunta, a Marco? ¿Quieres comentar algo? Tú también estás en el curso número 1. Si quieres hablar, sácate el mute nomás y tira tu pregunta, tu comentario. Gracias, solamente agradecer a Marco, muy claro y muy motivador también. Y quiero compartir lo que él dijo, que yo también estoy tomando el curso y sí ha sido revelador, fíjate tú, porque rompe con los parámetros que uno tiene preestablecidos y sobre todo ciertas instituciones, las que son más tradicionales, siempre hay un manual, ¿no? Un estándar. Aquí está el manual y así se hacen las misiones. Y esto rompe con todo, pues te da más ideas, te ayuda a ser más creativo, te libera también de ideas que tal vez uno piensa de que esto será misión, será pecado hacer esto.
Y creo que el curso te desafía a eso, a repensar, a meditar y darte cuenta de que Dios te está llamando a esto, a una misión, con Mm. todos tus talentos y con toda tu historia. Eso es súper importante en el curso. A mí me ha encantado el curso, lo recomiendo y ojalá muchas más personas puedan ser influenciados con esta nueva forma de ser, no sé si nueva, pero Mm. esta forma de hacer misiones. Así que Mm. eso es lo que me gustaría decir. Sí. Como decía Marco, es como revisitar, porque lo más probable es que todos los que hemos estudiado teología sabemos esto, hemos escuchado, hemos leído a Leslie Newbigin, sabemos de misología, pero cuando nos enfrentamos en esta parte de reflexión, como dice Marco, yo creo que hay que ponerle los portales de la puerta para poder recordarnos de que la misión no es nuestra, nunca fue nuestra, nos estamos uniendo a lo que Dios ya está haciendo, así es que eso Mm. es fundamental. Yo quiero agradecerte, Marcos, tu tiempo. Para terminar, le quiero pedir a Roberto que ore por ti, para que te bendiga, para que bendiga no solamente tu trabajo en la iglesia como pastor, pero más encima con esta visión, pero más encima con esta parte de descubriendo tu propia misión, que ese descontento santo que tú sientes ahí no te traiga conflicto, sino que te traiga una paz interior, sabiendo que viene de Dios y que Dios está en control. Así es que, Roberto, te quiero pedir si puedes orar por Marcos para que terminemos. Pero claro, oremos entonces. Padre bendito que estás en los cielos, que tu nombre siempre sea santificado. Y te Amén. pido en esta hora, Señor, que bendigas grandemente a Marcos, Señor, y a su familia, por supuesto, y a su congregación. Pero bendícelo a él grandemente para que sea ese líder que tú tienes pensado, que lo pensaste desde antes de la fundación del mundo, para que tú, Señor mío, puedas usar sus dones y esos talentos que él tiene, y que ese amor, Señor mío, que él tiene hacia ti crezca, y que pueda, Señor, ser allá un siervo fiel y verdadero delante de ti y bendícele grandemente en Mm. ese sentido para que él también pueda ser un líder que pueda motivar, que pueda iluminar, que pueda contagiar, Señor mío, a muchas más personas, Señor mío. Amén, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Marco, muchas bendiciones, que el Señor siga bendiciendo tu Gracias. caminar y una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo y por esa oración, Roberto. Gracias. Dios los bendiga mucho.